Nuestra siguiente campaña es la de Winfield Scott. En la guerra de Estados Unidos y México fue una de las operaciones militares más importantes y exitosas de esta. Scott fue un destacado general estadounidense que llevó a cabo la expedición a Veracruz y Ciudad de México, que si recordamos fue que llegaron al puerto de Veracruz, lo tomaron y de ahí hicieron camino hacia Ciudad de México. Después de las victorias de Taylor en el norte de México y la estrategia de Estados Unidos, pues cambió para tomar la capital mexicana, como un paso crucial para forzar a México a aceptar las condiciones de paz para los territorios por culpa del destino manifiesto. Para llevar a cabo esta estrategia, esta campaña, se eligió a Winfield Scott a comandar una expedición anfibia, ya que pues era comandante experimentado y conocido por su habilidad técnica. Primero fue la invasión de Veracruz, de marzo de 1847. La expedición anfibia de Scott comenzó el desembarco en Veracruz, en la costa del Golfo de México, el 9 de marzo. Veracruz, como ya habíamos dicho antes, era un puerto importante, era un puerto clave para el suministro de recursos y suministros. Scott se preparó bastante para la invasión. Su ejército, de aproximadamente 12,000 hombres, desembarcó bajo fuerzas de Scott. Emplearon un asedio efectivo, utilizando la artillería pesada y bloqueando las rutas de suministro. Después de alrededor de una semana de intensos combates, las fuerzas estadounidenses lograron tomar la ciudad el 29 de marzo de 1847. La captura de Veracruz fue crucial porque les abrió camino hacia la capital, hacia Ciudad de México. Luego estuvo la marcha hacia Puebla. Tras la captura de Veracruz, Scott dirigió sus tropas hacia el interior de México, hacia el corazón de México. Primero comenzó la marcha hacia la Ciudad de México pasando por Puebla, un punto importante pues en el camino hacia la capital. Las fuerzas estadounidenses avanzaron con mucha cautela, enfrentándose a algunos ataques menores, pero sin grandes confrontaciones, ya que las fuerzas mexicanas pues no se atrevían a enfrentarse a un ejército tan superior en número. Luego la batalla de Cerro Gordo, de abril de 1847. Aquí en Cerro Gordo es un paso de montaña cerca de Puebla. Scott y el ejército se enfrentaron a las fuerzas mexicanas comandadas por Santa Anna, que había sido pues presidente de México varias veces ya, alrededor de unas, hasta ahora creo que hemos visto 11, si mal no recuerdo, poquito más. Bueno, utilizando una táctica brillante por su parte, Scott hizo un movimiento envolvente que rodeó a las fuerzas mexicanas. Como habíamos comentado antes, distrajo por el frente, atacó por la derecha. Las fuerzas de Santa Anna pues obviamente fueron derrotadas. Fue victoria para los estadounidenses. Luego estaba la batalla de Contreras y Churubusco, de agosto. En agosto, pues las fuerzas estadounidenses continuaron su avance hacia México. En Contreras y Churubusco, las tropas mexicanas, pues recordemos que intentaron parar el avance, pero nuevamente fueron superadas, fueron derrotadas. En Churubusco, las fuerzas estadounidenses, aunque en desventaja numérica, llevaron a cabo un ataque coordinado que resultó pues en la derrota de todos los mexicanos. Y esto pues les permitió de nuevo avanzar hacia el corazón de la capital. Luego pues está obviamente la batalla de Molino del Rey, Chapultepec, de septiembre. Aquí las fuerzas estadounidenses llegaron a las afueras de la Ciudad de México. El 8 de septiembre fue una importante victoria en la batalla de Molino del Rey para los estadounidenses, que abrieron el camino para el asalto final a la ciudad. El castillo estaba pues en la cima de la colina dentro de la ciudad. Era una fortaleza pues muy estratégica, como decíamos antes, y un símbolo de poder mexicano. El 13 de septiembre las tropas de Scott asaltaron el castillo con la ayuda de los llamados niños héroes, que ahora recordemos que pues era el batallón de San Blas. El ataque pues obviamente fue sangriento, fue violento, pero la victoria estadounidense pues
fue decisiva y tras la caída de Chapultepec, las fuerzas de Scott pues entraron a la Ciudad de México y la tomaron el 14 de septiembre. Las consecuencias que tuvo su campaña fue que pues la toma de la ciudad resultó pues en la rendición del gobierno mexicano, lo que dejó pues a México muy vulnerable para negociar la paz. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero, del cual recalco hablaremos pronto. Resultó en la cesión de vastos territorios mexicanos por 15 millones de dólares. Su legado, básicamente, la campaña de Scott fue considerada un ejemplo de estrategia militar brillante y liderazgo táctico. A lo largo de la campaña demostró una capacidad excepcional para planificar operaciones complejas, coordinar fuerzas y llevar a cabo un asedio y avance muy meticuloso. Scott se ganó el apodo de El Viejo y Sabio. El Viejo y el Sabio, debido a su experiencia y éxito en esta campaña. A pesar de la victoria, Scott fue criticado por algunos de los altos costos humanos de la guerra, pero su victoria fue determinante para la expansión territorial de Estados Unidos. Su campaña es vista como una de las más exitosas de la historia militar estadounidense y consolidó su reputación como uno de los grandes generales de su tiempo.